una vez más a su podcast quincenal, La Minoría Más Pequeña, en donde yo, Monse Portilla, y mi compañero Andrew de Jesús vamos a estar hablando de diferentes temas, siempre mencionando la libertad. ¿Cómo estás, Andrew? Bien, Monse, siempre es un gusto saludarte y bueno, estoy bien, gracias a Dios, hay salud, pero no te voy a mentir, uno se cansa de no tener agua, de los 35 grados y Ya sé. bueno, ahora del tema lo que vamos a hablar, en cierta parte triste, decepcionado, pero no queda más que darle y seguirle, ¿no? Sí, ayer fue junio Uh-huh. 19 del 2022, domingo, y en el país de Colombia hubo un ganador, un candidato ganador a la presidencia, el cual, pues bueno, ahí diremos cada quien sus opiniones, pero pues fue Gustavo Petro el ganador. A pesar de que incluso el profesor doctor Rayo, Juan Ramón Rayo, había explicado cómo incluso matemáticamente sus promesas eran inviables, o sea, no se iban a poder cumplir. La gente lo votó y la gente lo ganó, y ahora Colombia tiene, ¿a quién tiene? Chamito, tú explícanos. Lamentablemente, Colombia votó al castrochavismo. Y bueno, no queda otra más que ir comprando dólares, sacar el pasaporte y bueno, no es lo que quisiéramos, ¿verdad? Para nuestros hermanos colombianos, pero es como que lo más lógico que se espera uno desde una perspectiva fuera de allá, ¿no? Oye, Andrew, platícame. Tú eres de Venezuela, entonces vamos a contextualizarnos todos, porque, por ejemplo, Venezuela, bueno, actualmente no, pero en un futuro acaba de ganar el presidente, ¿verdad? Todavía no entra en vigor su mandato. En un futuro, Colombia, México y Venezuela estarán gobernados por la izquierda. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Porque, bueno, cuando estaban las campañas presidenciales para Andrés Manuel, por eso del 2018, había mucha amenaza de la gente diciendo nos vamos a convertir en Venezuela, con Andrés Manuel vamos a Venezuela, etcétera, etcétera. Sin embargo, eso no ha pasado todavía. Andrew lo ha explicado muchas veces. Cuando Chávez llegó al poder, Venezuela no fue Venezuela así de rápido, fue un tiempo, o sea, fue poco a poco en proceso para convertirse en lo que hoy es. Entonces no es como que, uy, ya no pasó nada con Morena, no fuimos Venezuela, entonces significa que no lo seremos. No, o sea, eso no es así. Entonces, explícanos la diferencia entre el radicalismo de izquierda de Andrés Manuel y el radicalismo de izquierda de Petro, y qué tan cerca están ambos de lo que es hoy en día Maduro. Mira, como recién lo comentaste, México no va a llegar a ser Venezuela en 6 años. Venezuela no llegó a ser lo que hoy en día es en tan poco tiempo. Y uno se espera, claro, como en mi caso como venezolano, y que en cierta manera ha vivido lo que ha sucedido en Venezuela y está viviendo lo que sucede en México, se espera que no sea lo mismo con Colombia. Pero la diferencia está ahí, que cuando Chávez llegó al poder, llegó con un discurso demasiado radical. Claro, digamos que era una socialdemocracia, pero hablaba abiertamente acerca de expropiaciones, poder del Estado, planes sociales y demás, cosa que podemos mencionar hoy en día que Petro, de cierta manera, no hizo, porque hubo varias o alguna que otra entrevista donde Petro mencionó que Colombia necesitaba el capitalismo y no dio, digamos que esos discursos radicales que se mandó Chávez. A diferencia también con Andrés Manuel, que mucha gente sigue diciendo hasta el día de hoy, AMLO no es izquierdista, AMLO no es socialista, no vamos a ser como Venezuela, o Colombia no va a ser como Venezuela, pero la diferencia está ahí. Las acciones están ahí y bueno, un claro ejemplo podemos tomarlo lo último que pasó recién con la Cumbre de las Américas, que a Andrés Manuel literalmente se le puso de frente a Estados Unidos y le dijo, tienes que invitar a Venezuela, Cuba y Nicaragua, si no, yo no voy. Entonces, ¿cómo tú, México,
que literalmente tienes que ser el principal aliado comercial de Estados Unidos, te vas a poner a discutir para que inviten a las dictaduras de la región. México y Andrés Manuel deberían estar haciendo todo lo contrario. Y detallitos como esos son los que le ganan, ideológicamente hablando, a Andrés Manuel, donde uno se pone a pensar y dice, bueno, el tipo en campaña no mandó un discurso radical, pero ya en el poder cada vez más se inclina hacia ese discurso, hacia esa izquierda que en algún momento fue en Venezuela y que en su momento, hoy en día, está ganando en Colombia. Exactamente. Em, es muy lamentable cómo Andrés Manuel apoya a estos países que sí son una dictadura socialista. Yo pienso que pues sí, no puede radicalizarse tanto. De hecho, cuando lo intentó recientemente con la reforma eléctrica que quería hacer, pues se le impidieron. O sea, la Cámara de Diputados logró, la oposición logró impedir que se radicalizara pues las cosas, porque si no, se hubiese sido mucho más problema de lo que ya tenemos. Entonces, bueno, creo que hemos tenido la fortuna de que pues hay gente que no permite que se radicalice tanto lo que es el socialismo o el izquierdismo de Andrés Manuel. Sin embargo, pues no es suficiente, ¿verdad? Aunque haya ese tipo de oposición que también está en contra de la radicalización, no significa que verdaderamente estén a favor de la libertad, ¿no? O sea, no, no es suficiente eso. Hay algo que también decía Juan Ramón Rayo recientemente cuando ganó Gustavo Petro, es que como quiera Colombia no iba a mejorar. O sea, quien hubiese ganado, ya sea Rodolfo o Gustavo, Colombia ya estaba perdida. Colombia ya había perdido lamentablemente. Y bueno, desde una perspectiva narcocapitalista mía, yo creo, es que la verdad en estas últimas elecciones no hubiese ni siquiera valido la pena votar. A lo mejor unos colombianos que viven ahí me dicen, no, ¿cómo crees? O sea, de tener a Rodolfo, que es menos radical, a tener a Petro, que es más radical, pues prefiero a Rodolfo. Bueno, ok, o sea, si quieres, pues intenta votar por Rodolfo, y aún así lo intentaron y pues no se logró, ¿verdad? Entonces, yo en mi opinión hay veces en las que de plano digo, pues no vale la pena. ¿Por qué? Porque prefiero estar con mi conciencia tranquila de que yo no puse o yo no elegí a un político que sé que no va a hacerle nada bien al país y preferí no votar a simplemente votar porque no quiero que gane el otro. Entonces, es una decisión muy difícil. Confieso que nunca lo he hecho así, o sea, sí he hecho el de que votar por uno que es malo para que no gane el que es peor. Y eso la verdad es que, o sea, si nos ponemos a analizar las cosas, pues sí es una decisión muy difícil, ¿no? Y pues recientemente sí lo he pensado y yo preferiría pues ni siquiera arriesgar, o sea, tener la conciencia tranquila de que yo no puse en el poder a esas personas que de cualquier forma no iban a hacer nada en beneficio para el país, ¿no? Entonces, lamentablemente, los resultados que hubiese ganado, ya sea Rodolfo o ya sea Gustavo Petro, pues no iban a ser favorables para Colombia, no iban a ser absolutamente nada favorables y ahora van a ser peores. Y bueno, ¿tú qué opinas, André? Yo creo que eso depende de cada persona y ahorita que lo mencionabas, me surgió una pregunta. ¿Eso no te podría ser cómplice? ¿El no votar? ¿Sí? ¿Cómplice de qué? En este caso de que, imaginemos que tú eres colombiano, entre Petro y el ingeniero. Sabemos que no hubieras votado por Petro, Ajá. pero no te cala en la conciencia no haber votado y que aún así hubiese ganado Petro, No, que te porque llegue si hubiese que... ganado, en esta ocasión, si hubiese ganado Rodolfo, y, o sea, los pasos que son de Petro, haz de cuenta que es más radical de los pasos de Rodolfo, pero siguen siendo un mal camino. Entonces, es como votar por un mal camino. O sea, no, es como votar por agua con caca o votar por agua con lodo. O sea, pues que prefiero nada. O sea, mejor tengo mi conciencia tranquila de que yo no puse a ninguno en el poder y ya me quedo pues tranquila. Pero eso es, o sea, yo no soy colombiana, ¿verdad? Respeto la decisión de los colombianos. Tipo, yo pues soy mexicana y no es mi país y yo no estoy feliz donde vivo tampoco porque no hay agua. pero, Sí, pero,
Pero pues Mira, bueno, esa es mi opinión y creo que la opinión de también varios personas o libertarios que viven ahí en Colombia. no, yo te comento porque en el caso de Venezuela, y yo veo cómo está todo hoy en día, y recordando las elecciones que hubo en 2012 y luego en 2013, yo digo, es lo mismo que lo sucedió hoy en día en Colombia y hasta me atrevo a decir aquí en México en 2018, en las presidenciales, pero yo digo, si hubiese votado, porque claro, era un niño en ese entonces, ni podía votar ni nada, pero sí me tocó estar en una campaña allá en mi estado, en Valencia, de la que el candidato en aquel entonces, Enrique Capriles, que hoy en día ni me lo menciones, ni lo puedo ver en pintura, porque de esa falsa oposición que me enteré, o ya cuando empecé a centrarme más en política en la universidad, a estudiar y más cerca de Venezuela, me enteré después de él y unos cuantos que son esa falsa oposición, pero sí, por eso te mencionaba al principio, yo creo que es decisión personal, porque si yo hubiese tenido esa posibilidad, esa oportunidad de haber votado en esas elecciones del 2012 y la del 2013, claro, cabe recalcar que la del 2012 fue Chávez Capriles, luego murió, y luego entra Maduro Capriles, y bueno, yo dije, o más bien digo, si hubiese tenido esa oportunidad, hubiese votado por Capriles, independientemente de que él fuera o fuese el agua con lodo, no quería votar o no hubiese querido votar por el agua y el excremento, ¿verdad? Y por eso Ajá. reitero, son opiniones personales y es lo que yo digo. Sí, yo lo veo más así como que pues, o sea, si vas a votar por lo menos que sea alguien que se acerque más a tus ideas. En Argentina lo que está pasando con Milei, no digo que Milei vaya a ser la salvación de Argentina tampoco, porque pues yo siempre he dicho, un político siempre será un político independientemente de la ideología que tenga, por más libertario que sea un político, sigue siendo político y más cuando ya ha probado el poder. Esos políticos que ya han estado en el poder y después, no sé, ya no los vuelven a elegir o ya no entran y quieren volver a estar en el poder, de esos políticos hay que cuidarnos demasiado. Entonces, de un político que ya probó en lo que es el poder y que quiere más, uy, o sea, sí hay que cuidarnos mucho. Yo respeto la decisión de los argentinos que vayan a votar por Javier Milei. Tal vez, o sea, si por ejemplo, ahora ya no soy colombiana, o sea, estoy en Argentina y me toca votar, pues sí, pudiese votar por Javier Milei porque seguía más a mis ideales, pero eso no significa que esté 100% de acuerdo con Javier Milei o que lo vaya a apoyar incondicionalmente. O sea, sigue siendo un político y se le sigue debiendo de estar criticando todo lo que hace. Porque en el momento en que tú dejas de criticar al Estado, el Estado va a aprovechar esa falta de crítica para seguir creciendo y aumentar su poder y aumentar su poder. Que es lo que también le critican mucho a los minarquistas, o sea, de que, ay, es que el minarquismo crece, pero un minarquista al final de cuentas sigue siendo anarquista filosófico, o sea, ese minarquista nunca va a dejar de criticar al Estado. Bueno, debería, ¿verdad? O sea, esté el político que esté, por más liberal que se llame o por más libertario que se llame, siempre se le debe pedir rendición de cuentas. Siempre, siempre. Porque la gente que busca un poder, o sea, que busca el poder a través del Estado, es gente muy peligrosa que tiene distintas intenciones, fama, dinero, estatus, no sé, algún tipo de poder dentro de un grupo de sociedad o incluso nepotismo o simplemente pues no sé qué hacer y me dieron el puesto, etcétera. Hay muchas razones y muy pocas, muy pocas son querer realmente hacer un cambio. Muy pocas. Y bueno, un cambio es un término muy ambiguo, dependiendo de qué cambio, ¿verdad? Porque, pues bueno, hay muchos que sí quieren hacer un cambio y es un cambio radicalizar a la izquierda o radicalizar a la derecha, ¿verdad? Vida, patria y familia y esas cosas. Ah, Entonces, pues bueno, o sea, sí que una persona, yo vuelvo a repetir, tenga la ideología que tenga, si esa persona tiene como objetivo llegar al poder, hay que tenerle mucho cuidado y siempre estarse cuestionando de esa persona y cuestionarse también cuál es el objetivo de esa persona al llegar al poder, ¿no? Porque, claro, bueno, políticamente o desde la ciencia política del libertarismo, o sea, un libertario debe ser anárquico, o sea, su filosofía es de anarquía, ya sea desde una perspectiva minarquista o literalmente sin Estado.
Entonces, cuando uno quiere entrar al poder, su objetivo desde el minarquismo es disminuirlo, es disminuir el poder, pero si sus acciones no las cumple, pues entonces hay que red flag, hay que estar pendientes de ese político, ¿no? Sí. Y mira, realmente concuerdo totalmente con lo que mencionas acerca de Petro y el ingeniero. Eran un poco de lo mismo, uno un poquito más radical, el otro medio, como decimos los regios, se sordeaba, pero como que sí, medio populista y todo. Tibio, Pero tibio. sí, tibio, claro. Y mira, yo aquí tengo algunas propuestas, no las voy a mencionar todas para no hacerlo tan extenso, pero básicamente, claro, no tengo todas, agarré algunas, pero básicamente esas propuestas de ambos candidatos eh, constan en que construir, inversión, crear, y bueno, ninguno menciona cómo lo va a hacer. Ahora, en el caso de Petro, es otorgarle más poder al Estado. Hospitales, escuelas, impuestos. Todo eso mediante la recaudación de impuestos. Encontré una reforma tributaria, la que quiere implementar Petro, que es la típica, ¿no? Menos impuestos a las pymes y más impuestos a los más ricos. Aumento del predial, aumento de aranceles a algunas importaciones. Y hay un punto que me llamó la atención que dice, nadie que reciba recursos del Estado podrá tener cuentas bancarias en los paraísos fiscales. O sea, literalmente ningún servidor público en el periodo de Petro podrá tener cuentas en paraísos fiscales. Literalmente es como un arma de doble filo a los servidores públicos, a los políticos, burócratas, como se les guste llamar, pero vaya, el punto es ese, que se le dan, quieren darle más poder, bueno, quieren, el ingeniero pues quería, ¿no? Ya perdió, darle más poder al Estado mediante la recaudación de impuestos y poder, digamos que, satisfacer estos eh, derechos de salud, educación y demás por medio del Estado. Pero bueno, ganó Petro, esperemos, no sé si decir lo mejor o lo peor para Colombia, pero falta ver, falta ver realmente. Imagínate los venezolanos que se mudaron a Colombia, lo frustrados que han de estar. Qué triste, ¿no? O sea, tan cerca de Venezuela y aún así. Y fíjate que yo tengo una amiga que ella dice que no es izquierda y no es derecha y como que la he intentado, o sea, marear con las ideas libertarias y medio sí están de acuerdo en muchas cosas. Y cuando le hablé de Petro, yo pensé que iba a estar en contra, porque pues en las ideas económicas que le he hablado de libertarismo, ella está a favor. Y yo le hablé de Petro y ella me dijo, o sea, se puso de que luego, no, es que Colombia necesita un cambio y necesita Petro. Y yo de que, wow, a ver, pero si estábamos hablando de estas ideas libertarias y tú estabas a favor y tú me decías que no, qué grandes ideas, que dame más, déjame investigar más, ¿por qué? O sea, estás así de que no, Colombia necesita un cambio y necesita Petro. O sea, eso ya es un dogma y yo creo que es el mismo efecto AMLO que sucedió en el 2018. O sea, al final de cuentas, Colombia siempre ha estado en un conservadurismo político, por así decirlo, o sea, en una derecha que tenía como que gobernando así a Colombia y la gente está cansada. Y ojo, el discurso de la izquierda es que están cansados del capitalismo, de la derecha, están cansados de lo mismo. La realidad es que están cansados del Estado y no se dan cuenta que es el mismo Estado lo que los está afectando. No es una derecha, no es una izquierda, es el Estado. En el 2018 la gente estaba cansada del Estado y pensó que estaba cansada del neoliberalismo porque los izquierdistas así se lo vendieron. Les vendieron, ellos son malos, los neoliberales políticos que estaban, el PRIAN son malos. Lo que realmente era malo era el Estado, no el neoliberalismo que ellos mismos inventaron. La gente actual, ya sea en la Ciudad de México, con Claudia Sheinbaum o con Marcelo Ebrard, o con el mismo AMLO, o aquí en Nuevo León, están cansados del Estado, no están cansados de Movimiento Ciudadano, la gente no está cansada de Samuel García, la gente está cansada del Estado, pero,
siente que aún lo necesita y que no puede vivir sin él. Entonces, lo que realmente está sucediendo es que la gente se cansa del Estado, pero siente que aún lo necesita y prefiere confiarle su futuro a alguien que dice que va a ser mejor. ¿Y qué pasa? La realidad caen en lo mismo, en que resulta ser peor si es izquierda o incluso si es derecha resulta ser peor para libertades individuales, por ejemplo. Entonces, no se trata de que estén cansados de la izquierda o la derecha, están cansados del Estado. Y tenemos que ayudarles a las personas a hacerles ver que el verdadero problema en lo que sucede de la corrupción no es ni la izquierda ni la derecha, es el Estado en sí el problema. Y pues bueno, es un poco radical de mi parte. Y entendiendo cómo funciona el libre mercado, entenderán que sí, o sea, no necesitamos al Estado para muchas cosas y lo único que hace es marearnos e impedirnos lo que es la libertad. Muchísima gente también, no sé si me vayan a funar, no le guste, mucha gente se va a sentir, sí, identificada, pero muchísima gente en Latinoamérica peca ignorante, no se deja ayudar. Y también como nosotros, como libertarios, tenemos que saber llegarle a esas personas, porque si llegamos con toda la teoría, libertarios y tema, propiedad privada, vida, libertad, la gente no lo va a entender. Entonces hay que encontrar esa manera para poder llegarles y decirles que, mira, tú no estás cansado del neoliberalismo, ni izquierda ni derecha, sino del Estado. Pero ¿qué es lo que pasa? En Argentina, Perú, Venezuela, Colombia, no sé, X, media Latinoamérica, puede llegar un político con una despensa o con un plan social o con bien vestido a meterse al charco de agua y te va a decir que te va a salvar, la gente lo va a adoptar, lo va a querer y va a votar por él. También es algo de lo que tenemos que erradicar. Si no, Latinoamérica va a seguir en ese ciclo. Miseria y miseria. Y yo empiezo a creer cada vez más que la región está perdida, que es un ciclo. Vuelve uno, se retira, regresa al otro. ¿Cómo no aprendes de la historia ajena? ¿Qué es lo que ha sucedido en tu país vecino a lo largo de la historia, en la actualidad? Y la gente se sigue comiendo ese discurso de el cambio. Queremos un cambio. Votamos por uno, pero a los 4 años, 6 años queremos votar por todo lo contrario de lo que está actualmente en el gobierno. Tenemos que erradicar eso, tenemos que cambiar eso. Y la gente, al menos, pongo un ejemplo claro, aquí en Nuevo León, yo creo que se está dando cuenta de que el Estado es lo peor que nos puede pasar a nosotros. Con el caso del agua. ¿Tú crees que se estén dando cuenta? O sea, sí, porque sí. Bueno, con el caso del agua sí se están dando cuenta que el monopolio que tiene el Estado es malo, o sea, dejar que el Estado monopolice, dicen, ay, es que nos quedaremos sin agua, los precios del agua están muy altos, pues ya están, o sea, claro. No hay agua y los precios están altísimos porque el Estado tiene un monopolio. O sea, de lo que realmente nos está afectando la vida, la libertad y la economía es el Estado. Pero no saben cómo vivir sin él. Porque, pues, no tener Estado implica mucha responsabilidad de los individuos, implica mucha voluntariedad. Entonces, yo creo que también es algo cultural. O sea, esa es la verdadera batalla cultural, como he dicho, el que las personas sean independientes del gobierno, o sea, del Estado más bien. Esa es como que el quitar el chip estatista que pues nos han impuesto es lo que verdaderamente debemos como libertarios pues propagar, impulsar. Claro, pero bueno, Monse, si por nosotros nos quedamos aquí 1 hora, 3 horas más, pero bueno, no queda nada más que esperar lo mejor para Colombia, ya como conclusión, y lo mejor para los paisas, los parceros, sí. Los hermanos colombianos, que bueno, recalco así por debajo de la mesa que la arepa es venezolana, pero bueno, esperemos lo mejor para ellos y para la región también. Yo solo espero que Petro sea como todos los políticos y que no cumpla sus promesas. Para que así ya no les vaya tan mal. No, no es cierto. Un saludo a todos, nos vemos en 15 días y muchas gracias por escuchar. Adiós.